Tengo un taponcillo ya aquí en el oído. ¿A ti no te vas, a María del Mar Peña? Buenas tardes. Un saludo, muy buenas tardes. Un saludo, Jerónimo González. ¿A ti no te...? Yo de vez en cuando... Oye, me quitaron una vez los tapones de los oídos, ¿no? Pues ahora cada cierto tiempo... Ya. Eso es que te están criticando. ¿Sí? Bueno, dicen que cuando pitan los oídos es que están hablando de ti. Bueno, la vengo porque Y se mueve la ahuyentas. Ahuyento. Uy, ¿cómo hila, de verdad? O sea, ¿os habéis dado cuenta de qué geniosidad? Y lo que has disfrutado antes con la entrevista con Jesús Lense. Sí, claro que he disfrutado, porque bueno, siempre el género negro tiene tanta elegancia interna. Para ser noir tiene que tener ese componente de elegante. Entonces el tema detective, el tema crimen, el tema intriga, eso en lo literario y en lo cinematográfico, cuando está correctamente llevado, cuando te entretienes en ver que cada plano que ejecuta un director, cada detalle de una fotografía están puestas ahí por algo, como si fueran pistas de una trama. Todo este género nos gusta, por lo menos a mí me encanta. Sí, entonces, a ti te gusta. Tenemos el alma muy clarica porque la lavamos con su poquito de desinfectante y de blanqueante para tener el alma limpia y pura, pero una cosita negra de vez en cuando tampoco. Pero hace falta manchar para lavar mejor, ¿no? Qué bien como hila, de verdad. Escucha, ¿con qué vamos? Claro, vamos ahí abriendo un poquito, es como cuando te tomas, tú sabes tú que dices, no tengo mucha hambre, pero te dan un poquito así, un cachito así de salchichón y te lo metes en la boca y dices... ¿Por qué no me da otro? No le pillo el regusto, ¿no? Me da un poquito más. Pues lo mismo pasa con Todos los Santos, con Halloween, con esta fiesta, que vamos a empezar a dar la primera tapita. Pellizquito, pellizquito. ¿Verdad? Hombre, es que tan importante es la fiesta como la víspera. Entonces, siempre hay que ir preparando, abriendo cuerpo. Y bueno, también repasando un poquito cosas que a lo mejor hemos perdido, pero los pozos de lo que fuimos nos hacen ser como seremos. Es decir, que acabas de decir que soy de tu misma edad. Y yo creo que estoy empezando a adoptar la costumbre de mi madre, que es que conforme avanzo en años, sí, a la gente de mi edad le voy bajando la cota de muchacho y mujer. Entonces, claro, ahora yo no soy una mujer, yo soy una muchacha, y creo que cuando cumpla 60 años pues también seré una muchacha. Una muchacha. Mujer vendrá más adelante. Si acaso algún día... Todos nos vamos a transformar en un abuelillo o abuelilla el día de mañana, de una forma u otra, y tú sabes que cuando... conforme avanzas en edad te vas volviendo, no sé si más supersticioso, pero sí vas tocando un poquito tus raíces con las manos y con los pies. ¿Te suenan las imágenes que estamos viendo? Claro que me suenan. Sabes que nos gusta siempre hilar de un sitio y de otro, nos gusta tocar de todas partes y al final pues bueno, pues resulta bonito que a través de ciertas obras maestras pues podamos sacar temas que en principio no tendrían mucho que ver, ¿no? Pero sí lo tienen que ver. Sí, si tú eres la gran hilandera. Sí lo tienen que ver, porque el luto y el silencio, características de la casa de Bernarda Alba, están muy metidas en esta festividad de los difuntos y bueno, de todos los santos y de los difuntos. No olvidemos que tenemos esa noche bruja que se llama noche de Halloween, pues una fiesta pagana muy divertida. Después tenemos la fiesta de todos los santos y después la de los fieles difuntos. Que son cosas distintas. Son cosas diferentes. Hubo una época en el mundo en el que más o menos estaban ahí unificadas y mezcladas. Era un poco como vamos a celebrarlo todo ahí, por si se nos ha escapado un santo, se nos ha escapado un pobre señor o señora que haya muerto sin que nadie se haya acordado de su alma, pues vamos a celebrarlo todo. Y después, bueno, pues como la Iglesia anglicana decidió que el purgatorio no existía, se cargó... A mí me encantan estas cosas. Ahora, hoy va a existir. Hoy me voy a levantar y voy a decir, si el purgatorio es muy difícil de explicar, mira, lo voy a quitar. Lo quitamos. Lo vamos a quitar, infierno y cielo, y ya está. Cuando tú quitas el purgatorio, ¿a quién le escribes para quitarlo? Pues... no lo sabemos. Jesucito de mi vida. Todo el mundo lo sabe. Escribe Jesucito de mi vida, he decidido que quito el purgatorio. Entonces la Iglesia anglicana, pues un poco menos que quitó el purgatorio. Y claro, la Contrarreforma, aquello fue como, oh, viva el purgatorio. Entonces nosotros somos muy de purgatorio.
purgatorio y sobre todo algo que nos gusta mucho en los pueblos, esas ermitas con la Virgen del Carmen y esas personitas saliendo del fuego que hay abajo. La Virgen del Carmen saca 7 almas todos los sábados del purgatorio, ¿no? De las ánimas benditas. Ánimas benditas del purgatorio. Esto es, a mí me encanta desde pequeña, las ánimas benditas. Sí, es que yo tengo mis tradiciones de... Ya, pero es que la ánima... Sí, ojo. Ojo, que esto es como Santa Rita. No hay que mencionar a las ánimas benditas en vano. Exacto. Siempre que se mencione a las ánimas benditas hay que... no ofrecerles, bueno, pues sí, ofrecerles una oración, un pensamiento para que alguna de ellas, pues, ¡puf!, se escape. Como cuando yo era pequeña, tú sabes que la Semana Santa no empieza hasta que se escapa el primer globo en el cielo, ¿no? Sí. Yo cuando era pequeña pensaba que las ánimas eran como ese globo, que ¡puf!, se elevaban y se iban al cielo y se iban soltando como globos. Y es bonito pensar eso cuando eres niño, ¿verdad? Sí, hasta que llega y ve a Bob Esponja volando por el cielo. Bueno, el ánima bendita de Bob Esponja también tiene derecho de conocer el paraíso. Hay que ver el luto, que lo vemos en la casa de Bernarda Alba, el luto cómo ha cambiado, ¿no? El luto y el silencio. Hemos perdido el luto y no es porque yo esté total y completamente de acuerdo, pero era una costumbre muy arraigada que además tenía una etiqueta completa. Las grandes tiendas de moda de las grandes ciudades anunciaban su sección especial en luto. ¿Ah? Claro, era algo muy demandado. Hay todo un compendio, sabes que había 3 clases de luto, 3 fases del luto diferentes: el luto riguroso, el luto abreviado y ya el medio luto, que es la fase final. Piensa que en su época más rígida, el luto en España y particularmente en toda la zona sur de España, incluso alguna zona de Extremadura y Castilla, son distintas al resto del mundo. El resto del mundo ya estaba olvidando un poco el luto y aquí en España, como aparece perfectamente retratado en la casa de Bernarda Alba, el luto seguía siendo parte de nosotros. Entonces, esto que a primero del siglo XX pues estaba un poquito ya olvidado en el resto del mundo, en París incluso los lutos más rigurosos eran de 2 años y eso ya era una barbaridad. Aquí vemos cómo Federico García Lorca adjudica a Bernarda Alba Sierra 8 años de luto por su marido, por su segundo marido. 8 años de luto cuando el luto más largo en el caso de los padres y en el caso de los, pues de la gente, sobre todo los padres, padre y madre, era de 6 años. Ese era el luto más riguroso. Se entendía que las viudas tenían luto ya de por vida, porque si volvían a contraer matrimonio no podían llevar un tocado de flores en la cabeza, sino un sombrero, y se les hacía una especie de ceremonia que era la cacharrá, que era como, pues castigarlas y decir, oh Dios mío, escándalo, una viuda se está casando. Entonces ese era como para romper un poco el luto que iban a llevar ya de por vida. Entonces las viudas iban a ser viudas enlutadas de por vida, pero las hijas y los hijos, sobre todo las hijas, porque los hombres en general se sentaban en un poco el luto a la torera, con llevar una corbatita negra y un brazalete, pues ya iban de sobra. Puede ir de rojo, pero te lo pone y también... Pero ya ibas de luto de sobra. Las mujeres sí que tenían un luto rigurosísimo. 6 años en el caso de un padre. Bernarda Alba impuso 8, por aquello de, pues yo más, ¿no? Nuestra casa nos duele más los muertos. De aquella España profunda, cerrada, del pueblo sin evolucionar, ¿no? Del pueblo... Pueblo profundo. Exacto. El de la tierra. Bueno, pues de esos 6 años, normalmente 3... Esto se hacía así, medio luto era luto riguroso y del otro medio 2/3 eran luto aliviado y el último ya era un luto como light, digamos, sí, ¿no? Entonces, en el caso del luto riguroso no podías llevar ninguna prenda negra, ninguna prenda de otro color, ningún volante, ningún adorno que no fuera fúnebre, no podías llevar ropa brillante, ningún tipo de tela brillante. Esto ya empezaba a comportar problema porque ¿qué hacía la gente? Pues cogía todo el armario y lo teñía de negro. Ya está. El alivio del luto, el luto aliviado, el medio luto, digamos, ya sí que dejaba, pues usar alguna tela un poquito más liviana, algún gris, algún blanquito. Los puños que eran inexistentes en el luto riguroso se ampliaban un poquito y ya en el último tramo del luto pues ya aparecían los blancos, aparecían los grises oscuros hasta llegar al malva,
que era la última fase cuando ya estabas a punto de salir del Ya luto. tenía un poquito de color, ¿no? Claro, tú piensas que estas mujeres encerradas en casa de su madre tenían los cuadros descolgados, vueltos del revés, las ventanas cerradas, no podía entrar la luz, ¿sí? Las cortinas y todo se ponían negras, no podías poner cortina blanca, las puertas cerradas. Ellas para salir a misa tenían que salir a misa en la misa del alba, que se llamaba la misa de las viudas, porque no podían ir a otra misa, no podían juntarse con otras personas. Los lutos eran bastante y eso complicados. hasta no hace tanto, ¿eh? En los pueblos hasta hace muy, muy poco. Yo Yo he conocido a gente de luto riguroso, vamos. Yo te digo una cosa, sí, claro, con todo lo que se ha avanzado en la psicología y lo que se habla, el vivir avanzando, el que hay que cerrar etapas, el superar las cosas, el trabajarlas, las emociones y demás, todo esto, o sea, bueno, todo esto, a ver, a los ojos de hoy, todo esto es contraproducente, claro. Es terrible y es Hablo horrible. comparando sin tener que comparar, ¿eh? Claro, pero es que piensa que en aquella época el máximo condicionante que podía tener una mujer, y ya vamos a hablar directamente de las mujeres porque creo que es quienes sufrían los lutos, el máximo condicionante que tenía una mujer era el que dirán. Claro. Si no guardabas el luto correctamente, te iban a poner a parir, con perdón. Entonces, respetar y conocer el luto era algo muy importante para no salir perjudicado. Madre mía. De otra parte, todos los códigos de los que vamos a hablar, antes de entrar un poquito en otros temas un poco más escabrosos, todos los códigos querían decir cosas, eran formas de, bueno, pues lo que hoy era un Facebook, una red social, un Twitter, un Instagram, todo eso se comunicaba mediante determinados códigos. Por ejemplo, tú dices el luto, pues el luto tendría que ser pues desde el primer momento que la persona fallece en su casa. No, jamás había un código de buena conducta que te decía jamás te puedes poner de luto hasta pasadas al menos unas 48 horas después del fallecimiento. Madre mía. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque están las malas lenguas, y de esto habla mucho la casa de Bernarda Alba. Una mala lengua que es la que ve a la viuda, por ejemplo, ponerse luto conforme se muere su marido y dice, mírala, ya tenía el luto preparado porque estaba deseando que se muriera. Entonces tú tenías que esperar 2 días, Madre mía. 2 días vestida con una ropa seria y triste, pero no de luto, para que la gente no pensara que tú estabas deseando que el muerto muriera. Y uno no estaba con la cabeza para esas cosas. Bueno, había Tenía menos... que estarlo. Sí, había poca distracción, no había cosas. Ya, Entonces, claro, no. esto era la distracción. Tú, si te ves la casa de Bernarda Alba, lo retrata muy bien. Federico decía, me sorprende que la gente me felicite por inventarme estas cosas, y yo no me estoy inventando, yo lo único que estoy haciendo es poner por escrito cosas que yo he vivido. Claro, contarlo. Claro, él lo contaba porque realmente era así. Y bueno, después los códigos de enterramiento. Esto es absolutamente una delicia. ¡Qué maravilla! Todo esto era un protocolo, pues como el de una... Tú que conoces protocolos, como el protocolo de una cofradía, pues lo mismo, pero además con distinciones, porque no era lo mismo que se muriera un señor de Alto Bolengo, que un burgués, que se muriera una persona pues artesano, profesional normal, a que se muriera un pobre. Todo esto, en un entierro tú podías ver de qué clase era. Bueno, si tú vivías en la ciudad del muerto, evidentemente sabías quién era el muerto y sabías obra, vida y milagro porque te lo habían dicho, pero si tú eras de fuera, podías contemplar y calificar de qué iba la familia del fallecido, nada más que comprobando el discurrir del entierro. Todo el protocolo que había que seguir para enterrar a alguien depende de claro, porque del nivel social que tú tuvieras. piensas que desde que fuera desde que las campanas de las iglesias anunciaran la agonía, que se anunciaba la agonía de las personas, también las campanas de fúnebres anunciaban el entierro, o la misa de la luz a los 9 días, o la misa del mes, o la misa del año. O las prostitutas no se podían enterrar en tierra sagrada, ¿no? En suelo sagrado, en teoría. Sí, eso sí. ¿Sí? Sí, las prostitutas sí, siempre que hubieran recibido la confesión y hubiera un cura que certificara que se habían confesado y habían muerto en paz con el Señor. Si no era así... Si no era así, pues ni la prostituta ni el duque. Lo que pasa es que ¿quién tiene dinero para pagar a que un cura diga sí, está todo absolutamente perdonadísimo? Claro. Ahí es donde iba la cosa. Tú piensas que los códigos de las campanas
Si tú escuchas campanas fúnebres, sabes que hay un entierro. A mí me encanta todavía el pueblo donde veraneo, que considero mi pueblo, Almuñécar, porque yo siempre digo, se escuchan las campanas de la misa y cuando se escuchan ese determinado tono de campanas se dice, ya se ha muerto alguien. Sí. Porque es el tono de muerto y a mí me fascina ese tono. Son como 2 o 3 graves, ¿no? Y luego una aguda o algo así. Depende de... Eso tiene un código cada campanero. Sí. Supongo que ahora lo habrán estandarizado, pero cada campanero tenía un tono diferente. Pero sí que había códigos particulares y sobre todo que los hombres tenían un tono impar y más largo, ¿Ah, sí? Y las mujeres y los niños un tono par y más corto. Así sabía si era un hombre o una mujer quien se había muerto. O un niño. O un niño. Lo que pasa es que los niños hasta los 2 o 3 años no llegaban siquiera a tener duelo. Yo quiero hablar de muchas cosas, de hecho, y hay muchísimo tema. Muchísimo. Hay muchísimo tema, pero hay una cosa curiosa, ahora nos metemos si tenemos tiempo en otro tema, pero sí es verdad que investigando y con los temas que me han mandado, yo investigando leía El último vampiro de Granada. El último vampiro, sí. Sí, es que, a ver, Granada es una tierra tan misteriosa de sí misma que no suele dar importancia a las cosas que la gente sabe y que la gente comenta. El último vampiro es de Lobres en realidad, ¿vale? Era un hombre llamado Francisco de Arroyo. Ahí tenemos esta lápida. Tú imagínate en los años 60 que en Lobres hacen remodelación en la iglesia y de repente se encuentran una pieza de mármol en la tumba de un señor donde pone cuidado con los vampiros. Año 1910. Sí, esto es cuando cuando se escribió eso en esa tumba, que habían hecho una primera remodelación en la tumba del caballero. Claro, te encuentras esto y dices, hola. A mí al principio cuando lo vi... Claro, 1910, un pueblo... Lobres, claro. Que no estamos hablando de una urbe cosmopolita, claro. Que bueno, pues dice, tengo acceso a un montón de cosas, incluso me permito el lujo de investigar y de escribir científicamente sobre los vampiros y... No, a ver, cuando se encuentra esto, pues la verdad es que la gente pues tiembla porque además... La memoria del caballero es un caballero bastante poderoso y conocido en el pueblo de muchos siglos atrás. Entonces, todo esto como que deja el cuerpo un poquito cortado a la gente, al personal. A mí, cuando yo he visto por primera vez, me recordó al hemos sido engañados, vampiro existen. ¿Sabes? El día de mañana ustedes imagínense que dentro de 100 años alguien encuentra una pintura en una pared que pone vampiro existen. Claro, es como un graffiti de la época. Exacto, de la época. Claro. Entonces, bueno, también es verdad que puede derivar en que los investigadores del día de mañana no sepan muy bien cómo cogernos, ¿no? ¿Este hombre qué era? ¿Qué tenía? ¿Qué le pasaba? Pues mira, Francisco de Arroyo vivió en el 1500 mucho, 1600 poco, y él era un soldado bastante destacado de la Santa Hermandad que era, pues colaboraba con Juan de Austria en expulsar moriscos de toda la tierra de Granada. Un día tenemos que hablar de los moriscos. Vale. Entonces, pues él cuando terminó esta campaña, como era conocedor de que en los montes se escondían muchos, se seguían escondiendo, pues dijo, pues mira, yo voy a hacer un pequeño negocio, que es irme al monte, atrapar a algunos, irme a la ciudad, a la plaza de Ibirrambla y venderlos como esclavos, porque había esclavismo. En Granada había venta de esclavos. Entonces, estas ventas eran al mejor postor. Y al mejor postor significaba que, pues como todo el mundo sabe en el esclavismo, el que vende se hace muy rico a costa de, pues de las virtudes del esclavo que vende. ¿Qué sucede? Pues que él establecía pactos con la gente en las sierras, pues para, pues si tú me das a un hijo, pues yo dejo en paz a tu familia, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final se enriqueció de una forma un tanto sangrienta. ¿Qué ocurrió? Pues que esto también, él se encaprichó, dice, mira, yo me voy a comprar unas tierras, una villa, me voy a hacer un caserón magnífico, y se fue a Lobres. Se compró medio Lobres, edificó allí un montón de palacios y se sospecha que aparte de este enriquecimiento ilícito a base de venta de esclavos, pues cometió bastantes tropelías en el pueblo y alrededores. Era un hombre temible, que cuando murió, pues la gente lo dio por bien enterrado. Es cierto que el cadáver no presentaba tampoco ni la estaca, ni la lengua cortada, ni cosas así de este tipo,
pero su memoria quedó Manchada. manchada y teñida de negro. Y hay muchas leyendas sobre lobos, sobre hombres lobos, sobre vampiros o casi hombres del saco que tienen, por la zona, que tienen que ver con la memoria de este terrible hombre que debió ser el señor del terror de allí. Me encantaría que un día habláramos del hombre del saco, del sacamantecas, de todas esas leyendas que hemos escuchado de chicos que nos han asustado muchas veces, padres, abuelos, tíos y derivados. Pero es que hay que enseñar a los niños a asustarse y hay que enseñar a los niños a tener miedo. El miedo, ya nos lo contaban, el miedo es un medio de defensa, es algo natural, es algo bueno, hay que saber gestionarlo, pero para saber gestionarlo hay que saber tenerlo. Las cosas, claro, y saber contenerlo bien. Tenerlo Porque bien. Si no es una bomba de relojería. Hay que saber usarlo. Ay, qué bonito. Vale, ¿cuántos temas han quedado en el...? Pues mucho? 1, 2, 3, 4, creo que nos da para mucho. Nos da para otro, ¿no? Nos da para otro. Nos da para otro. Pues nada, María del Mar, muchas gracias, como siempre, por traernos historias y cositas interesantes al programa. Oye, ¿tú sabes que explota, explota, explota? Rafaela Carrà la han acuñado, lo van a acuñar, ¿acuñar? ¿Qué es? A acuñar una copita de coñac, que es lo que entra, pero todavía no hace frío. Van a acuñar una moneda de 2 euros con su rostro, con su face. ¿En Italia? En Italia. Homenaje, ¿tú a quién acuñaría en España? Para dejarlo encerrado para siempre en una medallita así pequeña, no sé, déjame pensarlo. ¿Sí? Hay algunos candidatos. ¿Hay candidatos? Sí. Venga. Pues es como la da la vuelta, ¿eh? Yo decir que llega La cara y la cruz. O sea, María del Mar, gracias. Un saludo.